Al gobierno le gusta como que medrar, levitar, danzar con los escándalos. Y de acuerdo al programa de los amigos Los Opinadores de Luna TV, un programa que yo suelo ver porque siempre están muy informados y tiene un estilo, José Maracayo, muy peculiar. A mí me gusta mucho cómo los amigos de Los Opinadores comunican, de verdad que sí. Ellos dieron una primicia que, de ser así, es una cosa seria y tiene que ver con un vocero del Ministerio de Salud Pública que supuestamente estaría involucrado en un hecho del pasado serio, muy serio, en caso de comprobarse completamente. Los amigos de Los Opinadores, pues, dijeron que como decía la noticia, ¿no? El virtual vocero del Ministerio de Salud Pública, que en el 2008 era raso, Joan Leiva, pues fue cancelado deshonrosamente por parte de las Fuerzas Armadas por estar supuestamente involucrado en una red que operaba tráfico de sustancias ilícitas, sobre todo de aquella sustancia blanca, entre la República Dominicana y España, específicamente por el aeropuerto Las Américas. Voy a ponerme los lentes para ver mejor, ¿verdad? El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, en ese entonces, Mayor General Piloto Carlos Rafael Altuna Tesanos, pues autorizó la cancelación, entre otros oficiales, del sargento Félix Nobel Sánchez Sánchez, cabos Eduardo Antonio Rosario Rosario y José Ismael Cuevas y Cuevas. Pero también en el Ejército Nacional, ahí vamos, el mayor general Joaquín Pérez Félix, en ese entonces jefe del Ejército, dispuso la separación deshonrosa de esa institución del suboficial Miguel Sánchez Encarnación y de los rasos Joan Manuel Leiva Mejía y Rodolfo Miguel Tapia Fermín, quienes se desempeñaban como agentes de seguridad en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez. De ser comprobado eso y de ocupar una posición tan importante en el ministerio, hoy en el Ministerio de Salud Pública, eso tendría que ser investigado. Yo creo que son palabras mayores, ¿no? Cuando se tiene a un funcionario de tales ribetes, máxime si se trata de un vocero, de quien tiene que dar la cara frecuentemente ante los medios de comunicación sobre cualquier situación en el Ministerio de Salud Pública. El director del Ministerio de Salud Pública, el señor Víctor Atala, me han dicho que es un excelente profesional, cardiólogo, si mal no recuerdo, que es un excelente cardiólogo y que es una persona que usualmente no es mucho de escándalos. Yo no sé cómo está funcionando el Ministerio de Salud Pública. Eso hay que investigarlo a fondo. Hay que ver cuál ha sido el peso de la gestión ante la ciudadanía, qué tanto eso ha funcionado. El Ministerio de Salud Pública fue objeto de un escándalo hace unos meses porque en una escuela estaban dando una clase ahí de sexualidad, imponiendo, ¿verdad? Imponiendo aquella agenda de libertinaje sexual ahí, ¿verdad? Que no era muy propio para los niños que se estaba, ¿verdad? La clase que se estaba dando era una suerte de funcionaria, de trabajadora del Ministerio de Salud Pública, y hablaba de una suerte de sexualidad, de la sexualidad como algo muy
muy de constructo social, ¿no? Más allá de lo que es en realidad la sexualidad, que es un fenómeno biológico y de la ciencia en gran medida, ¿no? Entonces, más allá de eso, Víctor Atala aparentemente no es muy mediático, o por lo menos si comete errores, pues sabe lavar bien los trapitos en la casa, porque no trascienden mucho. Recordemos que los escándalos en el Ministerio de Salud Pública en esta administración de Luis Abinader se han dado, ¿no? Sobre todo desde la primera gestión de Plutarco Arias, donde aparentemente hubo una pugna entre grupos que se terminó expulsando del Ministerio de Salud Pública a Plutarco Arias. Luego llega Daniel Rivera, y Daniel Rivera, que hoy es senador de Santiago, pues también tuvo sus problemitas, y tuvo lamentables decesos en casos de dengue que quiso ocultar, que quiso inclusive amañar con ciertos subregistros, pero uno no lo olvida. Hay que ver cómo se está dando a lo interno la gestión de Víctor Atala, eso lo vamos a investigar nosotros. Pero de ser cierto que tiene la vocería del Ministerio de Salud Pública a una persona como Joan Leiva, que de acuerdo a los amigos de los opinadores se han hecho eco también de esta información, pues eso habría que investigarlo, porque no son cosas sencillas ni fáciles. Sí, esto vamos a manejarlo en el supuesto, ¿verdad? Claro, por eso digo, de comprobarse. No estoy dándole la afirmación 100%. Claro, la verdad que a mí esto me ha sorprendido porque Joan Leiva, pues, un colega, es conocido dentro del medio de la comunicación, es periodista y escribe mucho en los periódicos. De hecho, hace apenas casualmente, ¿no? Hace apenas unos días estaba leyendo un artículo de él en el periódico Acento, donde casualmente, ¿no? Titula el artículo "La calumnia necesita oídos", Edwin. La calumnia es una norma en la comunicación de hoy y su reproducción es divertimento para las masas en este inmediatismo revoltoso que no deja ni ceja espacio a la reflexión. Escribe muy bien, Joan. Digo que me sorprende mucho porque ni siquiera yo sabía que Joan había pertenecido al Ejército Nacional. O sea, no sabemos si esto es así, ¿ah? En todas sus firmas, él firma como político, abogado, comunicador, miembro del PRM. Nunca que haya pertenecido al Ejército Nacional. Entonces, la verdad que sorprende mucho esto. En noticias, esa noticia que tú acabas de leer, repite el nombre de la fuente de esa noticia. No sé si la diste ya. No, esa información salió en Diario Libre. Ok, pero en esa que leímos, ¿qué fuente es esa? ¿Cómo se llama? 2008, pero ellos hicieron eco de esa información en Diario Libre. Sí, pero ¿cómo se llama? La página, compadre. Leño Pinto Digital. Leño Pinto Digital. El Leño Pinto Digital, que dentro de las investigaciones que empezamos a hacer, porque nuestros amigos de los opinadores pusieron como base de su fuente Diario Libre, fechado 2018. 2008. Hicimos entonces una investigación y vimos cómo se hizo eco páginas como esta, por ejemplo. Varias páginas de periodistas independientes. Aunque esta tiene un dato que fue lo que me hizo dudar a mí en un principio. Pero ven acá. Hay un dato que debe ser un error en esa nota ahí. Porque dice que el decomiso que se hizo de ese polvo blanco fueron 6.300 kilos. Eso tuvo que haber sido un error, porque nosotros no hemos tenido un decomiso de 6.300 kilos. Recuerden que nuestra cifra récord no llegaba, creo, a 3.000 kilos, cuando fue rota por el cargamento aquel de 9 y pico de... Bueno, entonces pero igual. No, pero te digo,
yo leyendo, Sí. digo, oye, no, pero esto es falso. Y esto de que Joan Leiva fue del ejército y tuvo este problema, esto nunca se conoció. Ahí es que yo digo, cuidado, Sí, ¿no? pero Cuidado. si tú quieres, yo te leo porque yo leí las dos cosas. No, yo solamente No, no, está estoy bien, poniendo pero déjame yo como leértelo. estamos en un supuesto, ¿verdad? Sí, sí, pero déjame yo leértelo porque uno se hace eco de informaciones que todavía están en las redes, Ujú. ¿entiendes? O sea, y yo no estoy diciendo que Joan Leiva sea, que eso haya sido cierto, pero está colgado en Diario Libre, Ujú. fechado del 27 de agosto del año 2008. Sí, no, ahí está. Y también la información, Fuerzas Armadas, perdón, cancelan a 5 militares en el AILA. Igual, te voy a leer un par de parafitos. El jefe de Estado de la Fuerza Aérea Dominicana, Mayor General Carlos Rafael Altuna Tesanos, autorizó la cancelación del sargento Félix Nobel Sánchez Sánchez y de los cabos Eduardo Antonio Rosario Rosario y José Ismael Cuevas y Cuevas. Mientras el jefe del Ejército Nacional, Mayor General Joaquín Pérez Félix, dispuso la separación de Sonrosa de esa institución del suboficial Miguel Sánchez Encarnación y de los rasos Joan Manuel Leiva Mejía y Rodolfo Miguel Tapia Fermín, quienes se desempeñaban como agentes de seguridad en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Ok, ok. Eso obviamente, Maracayo, fue una nota de prensa. Lo que uno lee ahora aquí, porque tiene casi la misma información, amén de lo que tú dices que se incluye, como se incluye, ¿verdad?, en el leño digital, Sí, pero yo no ni siquiera leí eso. incluyendo 6,000 kilos. Aquí la información es de Tomás Ventura, el periodista Tomás Sí, sí, Ventura. no, solamente me detuve 27 de agosto del año 2008. me detuve en ese dato a todas luces erróneo de los 6,000 kilos. Hay que decir que Aerodón, ¿no? Según la nota de prensa, Joan Leiva estaba asignado al aeropuerto internacional y según Aerodón, entregó unos videos, según la nota de prensa ahí, entregó unos videos donde los que estaban asignados allí, entendemos que dentro de esos dos estaba Joan Leiva, Sí. pues el video muestra supuestamente la transacción que se hacía del asunto. Pero bien, ahora yo voy a decir algo. Ok, y la solución de esto era en caso de que de que sí, de que ese Joan Leiva es el director de comunicaciones de salud pública. Que sea ese que fue raso y que fue deshonrosamente apartado de la fuerza del Ejército Nacional. Y yo digo, pero vamos a ver, si hay elementos suficientes de prueba para que el ejército lo haya desvinculado deshonrosamente, ¿qué pasó con ese caso? ¿Por qué no se siguió en la justicia? O sea, la solución es desvincularlo a los elementos y ya. O sea, el ejército tiene pruebas contundentes de que... ¿Y qué pasó? O sea, se hizo un juicio, salió descargado como inocente. Todo esto tendría que... estaría en la obligación de aclararlo Joan Leiva, porque él es comunicador, él sabe. Además, funcionario público, está obligado a dar estas declaraciones. Que suponemos que, bueno, suponemos que fue un proceso donde a él se cometió una injusticia, se le involucró ahí incidentalmente y que después la justicia le demostró que era inocente y por eso no se le hizo ningún proceso judicial, pues eso tendrá él que aclararlo y tiene la obligación, porque no puede ser, o sea, no puede ser que esté ocupando un puesto como el que ocupa cuando tenga ese pendiente allí. Definitivamente. Y, y además el ejército y el Ministerio Público, habría que ver quién estaba en el Ministerio Público en ese entonces, cuando deshonrosamente desvinculan a miembros del ejército por este asunto y no pasan por la justicia. Y más, y con la casualidad que tenemos con este partido que está, imagínense, lleno de personas que se han visto involucradas en esto, desde Miguel Gutiérrez, que está cumpliendo condena, y el presidente de un partido aliado, que ahora es ministro de Obras Públicas, como tiene una suerte
terrible para que se le pueda vincular con este tipo de actos. Manuel Estrella, Manuel Estrella, no, Eduardo. perdón, Eduardo Estrella, en cada vez que sale un caso ahí, hay una u otra forma de que se le pueda vincular, ya sea con una foto, ya sea, ¿entiendes? Un miembro de su partido, un miembro de su partido implicado en el tráfico, ¿cómo se llama? En el cargamento Sí. ese de las 9.8 toneladas. Claro, pero también... Que nos lo vendieron como, ¿verdad? Como aquel señor, como el señor aquel de Colombia, ¿no? Aquel señor, el gran capo. Sí, pero Entonces, también lo de Miguel Gutiérrez. nos lo vendieron así. Creo que le metieron un poco de ficción o mucho de ficción, pero aún así era miembro del Partido Dominicano por el Cambio. Bueno, esperemos que esto sea aclarado y que Joan Leiva pues aclare todo esto. Debería aclararlo, porque República Dominicana es el país de lo que nosotros hemos denominado desde la quinta pata como el Dominican Dream. Aquí se logran cosas de repente. Aquí llegan figuras de repente y se hacen, imprescindibles y grandes. Y tú auscultas, buscas en el pasado y nada de nada. Y no sabes nada. Como que se le borra el pasado. Entonces yo creo que sí, que el amigo Joan Leiva debe explicar esto. Y si es verdad que ocurrió, bueno, mira, esto aquí fue para hacernos daño. Es verdad. Aquí lo que uno lee no dice si fueron sometidos a la justicia, a la acción de la justicia, nada de eso. Yo creo que deberíamos invitarlo. Sí, ojalá venga y pueda explicar eso. Porque uno también conoce de gente que le hacen daño, que le meten expedientes y te joden. Probablemente Joan Leiva fue objeto de eso. Le inventaron, le hicieron un mamotreto. Algún superior le hizo un mamotreto. Alguna vendetta tenía. No, ¿qué pasa? Y le armó esa vaina. Para encubrir a otros. Sí, le armó ese lío. Y quizás él pueda defenderse de esa manera. Y quizás él sepa lo que estamos hablando. Pero, Joan, si ya esto ha escalado, lo mejor es que lo aclares. Que tampoco es con mala fe. Ojalá pueda venir aquí y lo puedas explicar. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en una amplia red de canales de cable en el Cibao Central y en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway.